Tenemos ya el contacto con el ex ministro Carlos de la Torre, quien ha aceptado esta invitación con los outsiders de Chroma Click. Doctor de la Torre, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Estoy junto con Johan Mejía. Muchas gracias por aceptar este diálogo. Doctor, yo sé que la pregunta va a ser muy general, pero ¿qué escenario nos va a dejar Guillermo Lasso en lo económico? Yo sé que podemos ramificar la respuesta, pero a grandes rasgos, ¿qué nos deja el señor Lasso en lo económico? Bueno, muy buenos días, Omar, Johan. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, yo creo que la respuesta, así en términos generales, se puede resumir con una palabra: desastre. Eso es lo que nos deja en materia económica y ahí podríamos ir explicando por qué es un desastre. Pero eso va en contra de la narrativa del gobierno, ¿no? Que dentro de todo lo malo que tiene esa boya, ¿no? Que tenemos las cuentas fiscales muy bien, que la macroeconomía está muy bien. Es más, ayer creo que hubo un nuevo crédito desembolso del BID, y en el boletín de prensa del Ministerio de Finanzas dice que esto es gracias a la buena imagen que tienen los organismos multilaterales por el ordenado y correcto control o manejo de la economía en términos fiscales. ¿Es así, doctor? Al contrario, precisamente por el desastre del manejo económico tenemos cerradas las puertas del financiamiento soberano internacional. Soberano quiere decir sin condicionalidades. Y lo que nos queda es prácticamente las migajas que nos pueden entregar estos organismos multilaterales, ya tratando de ajustarse dentro de los cupos que tenemos ya acopados, y es lo que nos podrían dar ya casi como una caridad. Perfecto. Ahora, doctor, yo quiero, antes de darle paso a Johan, quiero que usted me haga una lectura de por qué de hace 72 horas se ha disparado el riesgo país. Yo tengo personalmente dos lecturas. Uno, después del fallo de la Corte con respecto al tema del acuerdo comercial con Costa Rica, que si bien lo declaró constitucional, lo mandó a subsanar el tema de la solución y el arbitraje en el CIADI. O digo yo, porque esto, y usted como ex ministro sabe, los tenedores de deuda mandan a correr encuestas. Mandan a correr encuestas y ven el escenario. ¿Qué cree, doctor? ¿Por qué en 72 horas se dispara el riesgo país? Ayer estuvo rozando los 2.000 puntos. Ya, a ver, le cuento. Muchas veces nosotros atribuimos a que son eventos de carácter político internos, que algunas veces sí tienen incidencia en el riesgo país, pero le voy a decir cuál es la información que tienen los tenedores de deuda este momento, y con certeza absoluta. Ya, ellos lo que conocen es que en la caja fiscal no hay un solo centavo. Los pocos recursos con los que el Ecuador podía más o menos sostener los pagos que se tiene que hacer desde la caja fiscal terminaron utilizándose el 31 de julio de este año, es decir, hace 3 días. Y le comento por qué. Básicamente, justamente ser el horizonte de sostenibilidad de la caja fiscal al mes de julio, porque desde el principio el presupuesto general del Estado, que es la planificación justamente del manejo de los recursos fiscales, estuvo tremendamente mal hecho. Y de ahí es de donde salen justamente estos anuncios del gobierno de haber puesto las cuentas en orden, que es algo totalmente falso. Entonces, ¿qué es el presupuesto? Es un instrumento de planificación de lo que se va a gastar e invertir durante el año y de los ingresos que se obtendrían para cubrir ese gasto y esa inversión. Pero ¿qué es lo que hicieron estos señores? Lo que hicieron es inflarle los ingresos. Entonces, en el papel salen ingresos mucho mayores a los que efectivamente se están recibiendo y se pueden recibir en lo que resta del año. Y por el otro lado, lo que hicieron es subestimar los gastos, poner una cifra mucho menor de lo que realmente se tiene que gastar. Conclusión, el déficit fiscal aparece más pequeñito, entonces nos dicen que las cifras macroeconómicas están siendo positivas cuando la realidad es otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso está en el papel, pero en la vida real los recursos efectivos de la caja fiscal son muchísimo menos de lo que está proyectado ahí, mientras tienen que cubrir un montón de otros gastos y evidentemente esto no va a alcanzar. Entonces, en definitiva, ¿qué pasó? Se
comieron ya los recursos que tenían, ya tienen deudas internas importantes, les deben a los GATS, deben a proveedores, etcétera, etcétera. Y lo de la recaudación tributaria se agotó en el mes de junio, que es fin de semestre, y se paga deuda externa. Les quedó algo para pagar la nómina del mes de julio y hasta aquí llegaron. Y eso es lo que conocen los acreedores internacionales. O sea, los acreedores internacionales tienen toda esta información que usted nos acaba de compartir, pero ahí yo quiero preguntarle algo porque por supuesto mi conocimiento sobre el manejo de la economía es poco menos que mínimo, pero el riesgo país toma en cuenta también el contexto de seguridad que está pasando, es decir, hay consecuencias en el riesgo país con lo que ha pasado en las cárceles, con lo que pasó con Agustín Intriago, por ejemplo. No, definitivamente no. El riesgo país, a ver, es un indicador, se llama el EMBI, Emerging Markets Bond Index, que calcula JP Morgan. Esa es Sí. la medición de riesgo país más conocida, aunque otros bancos de inversión en Estados Unidos también hacen sus cálculos, pero ellos califican con letras AA, AAA, B menos, C menos. Pero este indicador, que es el que nosotros le conocemos más acá en el país, es un indicador que se calcula a partir de un modelo matemático que incorpora variables macroeconómicas, incorpora elementos de manejo fiscal y también tiene un componente, podríamos decir, cualitativo en el que se puede ir calibrando desde una perspectiva de los condicionantes políticos que pueden incidir en la capacidad del país de cumplir con sus compromisos internacionales. Entonces, ¿en qué medida el tema de la inseguridad u otros aspectos de orden político podrían incidir en que el Estado ecuatoriano no pueda pagar sus compromisos internacionales? Bueno, en esa medida es que se tomaría en cuenta estos elementos o no se los tomaría en cuenta para lo del riesgo país. Entonces, el tema de las cárceles, de la inseguridad, y que es algo que ya es recurrente y desde hace más de 2 años, eso definitivamente no va a incidir en el riesgo país, pero sí el pésimo manejo fiscal y en general de la economía de parte de este gobierno y las verdaderas cifras que están detrás y que obviamente no se las hace públicas aun cuando están ahí y los acreedores las conocen con mucha precisión. Me quiero quedar también con algo que mencionó relacionado al pobre manejo fiscal, y es que usted mencionó algo así, estoy parafraseando, que es como que el gobierno minimizó o menospreció el dinero que tenía que pagar. Y esto me hace pensar que es un gobierno que improvisó todo en lo económico. No sé si usted tenga alguna perspectiva diferente, pero siente que el gobierno de Guillermo Lasso, en todo el mal manejo que ha tenido, ¿estaba preparado en algún momento o simplemente fue improvisando bajo la marcha? Fue una improvisación total y vamos 2 años para atrás. A ver, los presupuestos generales del Estado, como son instrumentos de planificación, tienen que estar atados al principal instrumento de planificación que tiene el Ecuador, que se llama el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿qué pasó con Lasso? ¿Ya? La ley, que es completamente coherente con lo que es una estructura de planificación, establece que para que el nuevo gobierno presente su presupuesto general, o lo que se llama la proforma, antes de que sea aprobado este instrumento por la Asamblea Nacional, tiene que haber presentado previamente el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿qué pasó? En mayo de 2021, cuando asumió Lasso la presidencia, él tenía un plazo de 60 días para presentar el Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente el presupuesto general del Estado. El señor hizo al revés. Presentó primero el instrumento de planificación fiscal sin tener el Plan Nacional de Desarrollo para sus 4 años. Eso ya denotaba, primero, un desconocimiento completo de la ley. O sea, un recorte indiscriminado de gastos sin un análisis previo. Exactamente. Entonces, lo que hicieron es poner la carreta delante de los caballos. Entonces, obviamente, ya desde el año 2021, en el presupuesto que ya le correspondió a este gobierno, ya se cometieron errores y desaciertos en términos de que no había una planificación de desarrollo previa, además de que ya dentro del propio presupuesto del 2021, después del 2022 y ahora en el del 2023, se cometen, no sé si podríamos decir errores,
sino que son acomodos para que en el papel aparezcan cifras macroeconómicas que podríamos decir que son positivas, Uno de pero la esos realidad es otra. acomodos O es sea, considerar realmente, el pago como inversión social, ¿no? El pago de nómina, que él lo incluía casi que como inversión social. Ese es un acomodo por ahí. claro, en esa línea los acomodos. Pero le voy a contar exactamente qué acomodos hicieron precisamente que están generando estos problemas. Tema petrolero. Acordémonos que Lazo dijo que iban a incrementar la producción petrolera del Ecuador a 1 millón de barriles diarios. Eso quiere Sí. decir más del doble de lo que es ahora. Bueno, para el presupuesto del año 2023, ellos establecieron algo así como 515,000 barriles diarios para ellos calcular los ingresos del petróleo sobre esos 515,000, pero solo se están extrayendo 486,000 en la realidad. Es decir, ya le sobreestimaron para decir que está incrementándose la producción petrolera. Por otro lado, el precio. Le pusieron un precio de $64.68 por barril. Este momento, a nivel internacional, el WTI, que es el marcador, está en alrededor de $70. Pero nosotros no vendemos a 70, porque hay que descontarle el castigo, que son 10, $12. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos nosotros vendiendo a 58 cuando el presupuesto dice 64. Conclusión, los ingresos petroleros, por estas estimaciones acomodaticias, los ingresos petroleros están entre un 10 o 12% menos de lo que está presupuestado. Así que es un dinero que no va a ingresar, pero por el otro lado sí están calculado ese dinero para utilizarse en determinado gasto. Es decir, ese gasto no va a tener cómo cubrirse con ingresos petroleros. Segundo, ¿qué pasa con el tema de lo que se llaman los ingresos no permanentes? Se estableció que iban a entrar 1.300 millones de dólares por la venta del Banco del Pacífico y la concesión de Sopladora. No se vendió el Banco del Pacífico. Bueno, eso es conveniente desde la perspectiva del país. Y tampoco se realizó la concesión de Sopladora, así que son 1.300 millones que no van a entrar, pero en cambio sí tiene los gastos que estaban definidos para cubrirse con esos ingresos. Y tercero, siempre se necesita deuda, eso es así. ¿Y qué estableció este gobierno? Para este año, 7.500 millones de deuda. La mitad de eso, un poquito más de la mitad, 3.800 iban a venir del IES. Y el IES lo que dijo es: yo solo puedo darles 1.600. O sea, de 3.800, solo 1.600. Y los otros 3.700 que iba a ser financiamiento externo, tenían la esperanza de que el FMI iba a dar buena parte de esos recursos, y el FMI dijo nones. Así que de esos otros 3.700, lo que están recibiendo son estas caridades, estas migajas, doctor, de los multilaterales a cuenta del fenómeno del... Doctor, entonces, de toda la sumatoria que usted ha hecho, más un hueco aquí, más un hueco allá, ¿cuál es el déficit fiscal que va a dejar para este 2023? Porque él va a salir antes del 31 de diciembre, eso sí, sí o sí. El nuevo gobierno, si es que hay segunda vuelta, asumiría la primera quincena de diciembre. Pero va a dejar armar el presupuesto del 24. Esa era la pregunta siguiente que venía. Pero más o menos, ¿cuánto sería el déficit fiscal de este 2023, doctor? Ya, a ver, en el papel, según ellos, era 2.500 millones. Sumémosle 1.000 más de lo que no se va a recaudar por ventas petroleras. Sumémosle otros 1.000 más por recaudación tributaria que se reduce. Ojo, que están desmantelando el impuesto a la salida de divisas. Ese impuesto en el año 2022 nos dio 2.000 millones de dólares y ahorita se está cobrando la mitad de eso. Históricamente nos daba más de 1.000 millones. Entonces, también el impuesto a la renta. ¿Qué es lo que se generó con esta ley impuestera que después se reculó recientemente? Lo que se generó es una mayor evasión tributaria. Entonces, quitémosle otros 1.000 millones. Entonces, tenemos 1.000 millones menos de petróleo, 1.000 millones menos de recaudación tributaria, 1.300 millones menos, por lo que dije, de Banco Pacífico y Sopladora, llevamos 3.300 millones, y pongámosle unos 4.000 millones de deuda que no van a poder conseguir, ¿ya? Y partes de esos recursos de deuda era para pagar deuda vieja, entonces van a tener que pagar la deuda anterior con los recursos que estaban destinados para salud, educación, etcétera. Entonces estamos hablando más o menos de unos, sumándole a los 2.500, tenemos que pensar en unos 7.000 millones adicionales, es decir, estamos hablando de un verdadero déficit que estaría entre los 9.000 y los 10.000 millones de dólares. Solo este sin 2023. tomar en cuenta, bueno, el niño.
Claro. O lo que pasa con la consulta popular del Yasuní, eso también me imagino que va a ir, va teniendo sus adherentes. Eso va a pegar más adelante, evidentemente. Y ahora solo les doy algunas evidencias de que esto sí es cierto. Por ejemplo, a la fecha, ¿ya? Existe ya una mora en el pago de cuentas que ya se han ido ejecutando, principalmente con proveedores del Estado, de 2.000 millones de dólares. Es decir, de enero a la fecha, se debían haber pagado por servicios de proveedores, por compras públicas, etcétera, etcétera, un montón de facturas y de eso ya no se ha pagado 2.000 millones que sí estaban presupuestados. ¿Por qué? Porque no hay dinero. A los GATS, no sé en cuánto estará este momento la deuda con los GATS, pero otra vez empieza a acumularse la deuda con los GATS. No se les está entregando a los GATS las asignaciones que les corresponde, ni tampoco se les está haciendo la devolución del IVA, porque cada centavo que cae a la caja fiscal tienen que utilizar en el pago de nómina y, claro, los GATS quedan ahí a un lado. Entonces, de este mismo momento, y volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que saben los acreedores internacionales con certeza absoluta? Porque tengo contacto con los vicepresidentes para América Latina de algunos bancos extranjeros. ¿Qué es lo que ellos saben en este momento? Que prácticamente el gobierno, con los pocos recursos que tiene en este momento, está casi en el dilema de pagar nómina o pagar deuda externa. Okay. Otra vez el dilema del tranvía, pero económico, ¿no? Claro. Es complicado. ¿Qué crees que diría Sonnenhorner en Claro. ese caso? Sí, pues Paga el pasaje, ya lo vimos, ¿no? Sí, sí. Pero entonces el escenario es de película de terror, ¿o no? Exactamente, pero también hay las soluciones técnicas, pero para eso se necesita voluntad política, que evidentemente este gobierno no la va a tener, porque significaría hacer correcciones a este esquema, significaría afectar los intereses de los grupos a los que ha beneficiado el gobierno de Lasso. Claro. A ver, estoy leyendo entre líneas, doctor. Usted dice que hay que ir a la avena con un impuesto a las grandes fortunas. Sí, pero verá, le voy a explicar de una forma más sutil y técnica cómo se puede mejorar esto. Primero, sin tener que hacer ningún cambio en la ley, el SRI tiene que cobrar bien los impuestos. ¿A qué me refiero? Así como del un lado hay ya cuentas por pagar de 2.000 millones de dólares, del otro lado hay cuentas por cobrar de 2.000 millones de dólares. ¿Qué pasa con los grandes contribuyentes del Estado ecuatoriano? Grandes empresas, inclusive empresas petroleras extranjeras, simplemente lo que hacen es no pagar los impuestos y dan largas, porque inclusive si es que el SRI les lleva a procesos judiciales, estos pueden extenderse durante un montón de años, aun cuando el SRI tiene las herramientas para poder forzarles a que paguen este rato, pero como es un tema político, no lo hacen. Así que son 2.000 millones que se pueden recaudar casi inmediatamente de grandes contribuyentes que están en este momento en mora con el SRI. Dos, hay un concepto que se llama el gasto tributario, que es lo contrario de ingreso tributario. Los tributos significan ingreso de recursos para la caja fiscal. Pero el gasto tributario, ¿qué son? Son exenciones al pago de impuestos a dedo. Entonces, se les exonera a ciertos actores del pago de impuestos y de aranceles, o se les reduce ese pago de impuestos y aranceles a dedo bajo justificaciones supuestamente técnicas. Entonces, dato del propio SRI, 6.320 millones de gasto tributario. De eso podríamos retirar, por ejemplo, lo que son los bonos, porque eso está ahí, que son asignaciones directas, subsidios, etcétera, etcétera. Y prácticamente la mitad, 3.000 millones de dólares, son recursos que se ha dejado de recaudar por favorecer a ciertas empresas y a ciertos grupos particulares, que simplemente eliminando estas ventajas que se les da, son 3.000 millones más. Y le cuento otra. En las aduanas es imposible establecer controles adecuados porque hay presiones inclusive a nivel internacional. Eso le digo porque yo también la sufrí como ministro de Economía y Finanzas de ciertos actores, incluso vinculados a organismos internacionales, que tratan a toda costa de que no se impongan controles en las aduanas para evitar la subfacturación. La subfacturación impide que ingresen entre 700 y 1.000 millones de dólares a las arcas fiscales, justamente porque es un mecanismo de evasión del pago de aranceles, poniendo escáneres, estableciendo mecanismos para mejorar el control aduanero. Ya le digo, son 700 a 1.000 millones adicionales. Y lo otro,
volviendo a aplicar el impuesto a la salida de divisas que beneficia a este momento su reducción exclusivamente a grandes importadores. Con eso ya podemos ir de alguna manera ahí sí arreglando las cuentas fiscales. Doctor, a ver, yo entiendo que durante la época de la administración de Rafael Correa, de la cual usted participó, se crea este impuesto a la salida de divisas, sobre todo para controlar, porque en una dolarización, cuando tú no imprimes billetes, tú lo que necesitas es controlar que ingrese más que lo que sale. Perfecto. Y si sale, déjame una parte para poder invertir en el país. Yo lo entiendo. Pero también cuando uno escucha las posiciones de los que están en contra del impuesto a la salida de divisas, tienen también algo de coherencia, ¿no? Dicen, mira, si tú de por sí estás diciendo que si tú quieres sacar $1, tienes que dejar 0.5 centavos por cada dólar que tú quieras sacar. Como que no es muy atrayente, ¿no? Porque si viene una empresa multinacional, tú llegas, instalas tu fábrica aquí, tienes que pagar tus trabajadores, tienes que pagarle su afiliación, tienes que pagar impuestos prediales, tienes que pagar los impuestos propios del estado en donde ahora estás funcionando, pero aparte tienes que pagar otro impuesto para sacar tus capitales a tu país de origen. Entonces dice, eso ahuyenta la inversión extranjera. Guarda un poco de sentido. Ojo, yo también entiendo que hay muchos sapos que se benefician de este tema, sobre todo importadores. Pero sí guarda quizás un poco de coherencia lo que dice. Eso también puede ahuyentar la inversión. El problema es que este gobierno lo ha ido desmontando y no ha llegado tampoco la inversión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, doctor? O sea, ¿cómo realmente podemos atraer la inversión que sí es necesaria? El motor del Estado siempre va a ser importante. La única industria que ha invertido aquí ahorita es el narcotráfico, hermano. No, claro, esa es la economía paralela que ya conversaremos con el doctor. Y esa es otra historia. Pero que creo que también se está beneficiando la rebaja del ISD, porque sacar dinero lavado del país está siendo más barato. Pues. Pero bueno, doctor, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para el tema del ISD? A ver, Omar, frente a este argumento que usted nos comenta, que es la bandera de lucha de los que se oponen al impuesto a la salida de divisas, le voy a indicar esto. En la ley de régimen tributario y los reglamentos para el pago de impuestos, desde el primer día que se aplicó el impuesto a la salida de divisas, dice, pero así clarito y subrayado, que la repatriación de utilidades de las empresas extranjeras que invierten en el Ecuador no paga impuesto a la salida de divisas. Entonces a nosotros nos mienten con ese argumento de que no va a venir la inversión, de que se les está obligando a las empresas extranjeras a pagar ese impuesto, cuando no paga. La ley es clarísima y le comento. Inclusive, si es que se contrata créditos en el exterior, si una empresa nacional contrata un crédito en el exterior, obviamente tiene que pagar ese crédito. Entonces, ese capital y esos intereses que paga al exterior tampoco pagan impuesto a la salida de divisas. Es decir, nos construyen esos argumentos sobre la base de mentiras. Ya, ok, doctor. Pero bueno, y ahorita creo que está en 2.5, está ya llegó a 2.5 el ISD. 3.5 en el mes de julio. 3.5 y la idea del gobierno es dejarlo por lo menos en 3.2 o quizás en 3. Ahora, doctor, ¿hay que mantener ese 3% o hay que volver al 5%? ¿Cuál es una salida para lo que estamos pasando? A ver, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos años? A ver, si es que en el 2022 se recaudaron casi 2.000 millones de dólares cuando estaba vigente el 5%, ya, 2.000 millones de dólares vienen a ser el 5% de 40.000 millones. ¿Qué quiere decir? Que en el 2022 salieron del país 40.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Desde la perspectiva de la dolarización, que eso sí puede generar impactos negativos en la sostenibilidad del sistema de la dolarización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de contener todavía más esos dólares que salen. Pero ¿qué es lo que ha hecho este gobierno? Retirar, ir desmontando de a poco este mecanismo de control, que por el otro lado también representa un rubro importantísimo de recaudación tributaria. Después del impuesto al valor agregado y del impuesto a la renta, el tercer impuesto o la tercera fuente de ingresos para la caja fiscal era el impuesto a la salida de divisas. Entonces,
¿Qué es lo que se está haciendo con una reducción de este impuesto? Doble efecto negativo a la economía ecuatoriana. Se está abriendo más la posibilidad de que salgan dólares de una economía dolarizada que necesitan los dólares acá. Y dos, se está reduciendo la recaudación tributaria. Ahora, doctor, para ir cerrando ya la entrevista, dos temas importantes. El 20 de agosto, aparte de presidentes y asambleístas, se va a ir a votar por la consulta popular del Yasuní. Si se mantiene o no el petróleo bajo tierra. Hay unas discrepancias con respecto al valor de lo que sería dejar debajo del crudo. El gobierno dice 1.200 millones. Su colega, el doctor Herrera, en cambio, decía que más o menos con costos de producción y con toda la cuestión son 850 millones de dólares. Los ambientalistas que están promoviendo la consulta popular dicen que a lo mucho llega a 150 millones, en el mejor de los casos, a 200. Lo cierto es que plata se va a dejar de percibir. Dejar el petróleo es una buena jugada. ¿Es una apuesta al futuro? ¿Es una apuesta por el ambiente? ¿O va a ser un hueco que va a ser muy difícil de tapar desde el punto de vista fiscal? A ver, el análisis de la explotación o no del Yasuní evidentemente tiene una connotación financiera y fiscal importante, pero que tiene que ser entendida desde una perspectiva mucho más amplia. A ver, vamos con las cifras. A ver, ¿por qué unos dicen una cifra, otros dicen otra cifra? A ver, una cosa es lo que entra en la caja fiscal y otra son los ingresos brutos que se generaría de esa producción de petróleo. Los ingresos brutos estarían en el orden de los 1.200 a 1.600 millones de dólares cada año. ¿Ok? ¿Se nos quedó el doctor? ¿O somos nosotros? ¿No? ¿Seguimos al aire? Sí, seguimos al aire. Se le cortó el internet al doctor de la Torre. Seguro, no somos nosotros. Ese dólar tiene que pagarse a las petroleras, sean nacionales o extranjeras. Otra parte tiene que pagarse por ley a los gas amazónicos, ¿ya? Otra parte sirve para el subsidio cruzado de los derivados del petróleo, ¿ya? Y solo el remanente de todo eso es lo que entra a la caja fiscal. Pero todos esos recursos, o la mayor parte de esos recursos, se quedan en el Ecuador, pues. Entonces, tenemos que analizar que esos 1.200 a 1.600 millones de dólares, buena parte, si no entran a la caja fiscal totalmente, porque entrarán unos 300, pero son recursos que van a servirle a Petroecuador, van a servir a los gas amazónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es así nomás de que solo son 300 o solo son 1.600. Ahora viene otro análisis que tiene que ser considerado desde una perspectiva también más amplia. A ver, discutir si nos quedamos o no con esos potenciales ingresos petroleros en una situación de crisis absoluta de la economía ecuatoriana y de la caja fiscal es muy diferente a tener esa discusión en una época de bonanza, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Ahora, desde la perspectiva medioambiental, yo creo que todos somos favorables a cuidar el medio ambiente, en eso no vamos a estar en desacuerdo. Pero ¿qué es lo que sucede? Si vamos por el lado de la contaminación, no se va a explotar esos X barriles de petróleo, entonces el Ecuador va a contribuir a que se contamine menos el planeta. ¿Cuánto va a ser esa contribución frente a lo que se está contaminando? Es casi nada. Y por contribuir a no contaminar en casi nada y dejar de recibir esos recursos que pueden servir para comprar medicinas, para hacer escuelas, etcétera, etcétera, pongamos en la balanza, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, va cambiando el panorama. Y por otro lado, los yacimientos de petróleo están cerquita de la frontera. Si no los sacamos nosotros del lado peruano, que no hay ninguna discusión al respecto, se podrían hacer pozos por ahí y se terminan extrayendo a la final esos barriles de petróleo, pero ya no en beneficio de los ecuatorianos. Doctor, rapidito, de manera... una síntesis, dos preguntas, una que nos están haciendo aquí las personas que están viendo la entrevista, si tiene algún comentario con respecto a este fideicomiso que están generando mucha polémica en Azuay con respecto a las eléctricas, que eso también es una señal más de desesperación por conseguir dinero, dice la gente, uno, y dos, el tema de la economía paralela, el tema que, a ver, todos los sectores productivos están en picada,
Pero el señor Arosemena dice que el consumo se mantiene. ¿Por qué crees que se mantiene el consumo? Porque Algo está pasando ahí que no hay un estás viendo. capital ahí subterráneo que está recorriendo el país. Pero bueno, de manera breve, doctor, sobre esos dos temas. El fideicomiso de los recursos de la venta de la energía eléctrica, en el caso de la SUAI, es ya un primer paso para la privatización de, en este caso, la distribución de la energía eléctrica en el país, que va de la mano con una intención que tenía este gobierno, que era ya de privatizar todo lo que es generación, transmisión y distribución eléctrica. Entonces va por esa línea y mi comentario es, bueno, cuando está en manos públicas, principalmente lo que es generación y transmisión, ¿ya? Nosotros no estamos pagando utilidad a nadie porque el Estado no nos va a sacar una ganancia a los ecuatorianos. Pero el momento en que esto se privatice, el privado sí nos va a sacar una ganancia. Entonces pagaremos un kilovatio hora más caro para pagarle la utilidad a un privado. Eso es lo que procura el gobierno y este es un paso en esa línea. En el caso de la economía paralela, ojo, el consumo no se ha incrementado, ¿ya? El consumo, comparado con la época de pandemia, evidentemente se ha incrementado. Pero ¿cuál es el consumo que sí se incrementa? Es el consumo en ciertos estratos de la sociedad, que no es la gran mayoría, y ahí sí puede deberse en alguna medida a esta economía paralela. Los franceses manejan un concepto que les llaman la economía del 1/3 y la de los 2/3. Los 2/3 de los ciudadanos en la pobreza, en una situación extrema, pero ese 1/3 por diversas razones, y en este caso por esa economía paralela, ellos tienen una dinámica económica muy activa y es como que si nada pasara y la crisis nos queda a la gran mayoría. Perfecto, doctor. Hemos tenido al ex ministro Carlos de la Torre. Gracias, doctor. Me queda retumbando ese sonido, ¿no? Esa frase, 9.000, 10.000 millones de déficit fiscal. Una barbaridad. Madre de Dios. Doctor, muchísimas gracias. Esperemos contar con su presencia en una próxima ocasión. Hemos tenido gracias, a las órdenes. Carlos de la Torre, ex ministro de Economía y Finanzas.